Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este tutorial vamos a trabajar con el primer paso, que es análisis en la resolución de un algoritmo. Bueno, como bien planteamos en el primer video sobre resolución de un algoritmo, volvemos a plantear el problema para saber de qué se trata, ¿sí? No lo vamos a leer de vuelta, ya que lo leímos en el paso anterior, así que pueden hacer un pause acá para leerlo detenidamente. Bueno, el primer dato que nos pide que podemos ver en el problema del algoritmo es el importe por hora, ¿sí? Podemos decir que cuando se nos dice se conoce el importe por hora, se entiende que este dato nos brinda en forma externa al programa. Esa forma externa significa que el usuario lo ingresa, ¿sí?, cuando opera con el programa, con el sistema, o viene de otro sistema, ¿sí?, pero es externo al programa. ¿Qué significa el importe por hora? Bueno, lo que gana económicamente por hora un empleado. Por ejemplo, podría ser el sueldo por hora de un programador, 300 pesos la hora. El segundo dato o proposición a analizar el problema podría ser la cantidad de horas trabajadas también, que se dice que se desconocen. La cantidad de horas trabajadas puede ser por día, por semana, por mes. Eso lo ingresamos nosotros, suponiendo que son de 8 horas por día, 22 y 22 días al mes, es decir, que no se cuentan los sábados y los domingos, sería 22 días, o sea, de 30 días, descontamos los 8 días de sábados y domingos, son 22. Sería 22 días por 8 horas por día, lo cual nos daría una cantidad de 176 horas al mes, por ejemplo. Bien, nos pide calcular, se desea saber, como dice el problema, el sueldo neto. ¿Cómo se calcula el sueldo neto? Bueno, multiplicando, es una operación en la cual hay que multiplicar el importe por hora, que ya lo ingresamos, por la cantidad de horas trabajadas, que también lo ingresamos en el programa. En este caso sería 300 pesos, 300 por 176. Y por último, se nos pide conocer el sueldo, informar el sueldo, lo cual sería el sueldo bruto. ¿Sí? El sueldo sería la suma del sueldo neto, que ya está calculado en el paso anterior, en el proceso anterior, más el 16% de ese sueldo neto. ¿Sí? Esto significa que tengo que saber cómo calcular un porcentaje a un valor, ¿sí?, en este caso al sueldo neto, que es ese porcentaje es 16%. Debo aplicar el 16% al sueldo neto, que es la cuenta de sueldo neto, por ejemplo, si es 1000, multiplicarlo por 0,16. ¿De dónde salen estos 0,16? De dividir 16, que era 16%, sobre 100, dividido 100. ¿Por qué se divide por 100? Porque se calcula en base al 100%. Entonces quedaría 1000 por 16 dividido 100, que sería 160. ¿Sí? De 1000 sería el 16%, sería 160. Luego que ya calculé este porcentaje, se lo sumo al sueldo neto, quedando la cuenta sueldo neto más sueldo neto por 16 dividido 100. Y con esto podremos decir que ya entendí lo que me pide el problema, cómo calcularlo a partir de los datos que me proporciona, ¿sí?